Hay una pregunta que no se atreve a hacer en voz alta, pero que habita en cada casa con un adolescente y un teléfono encendido a medianoche. ¿Quién está realmente al otro lado de la pantalla? Esta es la historia de una niña de 13 años. Aquí no diremos su nombre, porque no le pertenece a nadie más que a ella. Ni siquiera a nosotros, que solo venimos a contar lo que ocurrió. Pero que sí vamos a decir su edad, una y otra vez, porque 13 años es la cifra que este relato necesita que usted no olvide. En septiembre del 2022, en un rincón del altiplano colombiano, donde el aire huele a tierra fría y la elevación, un hombre de 38 años terminó detenido por la Policía Judicial de Boyacá. No lo atraparon en un callejón ni en la oscuridad de un delito evidente, pues lo atraparon después de que una niña caminara sola, de madrugada, hacia una terminal de transporte, convencida de que iba al encuentro de un muchacho de su edad. Nunca asistió tal muchacho. Y esa es la historia de cómo una fotografía puede mentir durante meses sin que nadie note la grieta. Antes de seguir, déjame decirte algo que descubrirás más adelante, pero que necesita llevar consigo desde ya, como quien guarda una piedra en el bolsillo para no olvidar el peso de lo que ésta puede escuchar. En algún momento de este relato, la niña tuvo literalmente la oportunidad de dar marcha atrás y aún así, la trampa se cerró. Cuando lleguemos a ese instante, quiero que recuerdes esta advertencia. Lo que ocurrió no fue ingenuidad, fue algo mucho más antiguo y mucho más humano. Bienvenidos a la mente del abismo. Ubate es de esos municipios donde el silencio tiene forma. Las calles emperradas, misas de las 6, vecinos que saben el nombre del perro de la casa de enfrente. Es también uno de esos lugares donde la vigilancia comunitaria da una falsa sensación de que nada malo puede filtrarse entre las paredes. Pero el peligro dejó de necesitar calles hace mucho tiempo, pues ahora entra por el cable y se sienta en la mesa del comedor disfrazado de aplicación y espera. Antes, el peligro tenía que caminar hasta la puerta de tu casa, tenía que ser visto por un vecino, reconocido por un rostro y delatado por una presencia extraña en un lugar donde, como dijimos, todos parecen conocerse. Hoy, el peligro no necesita atravesar ninguna puerta física, porque le basta con una conexión de Internet y la apariencia suficiente para construir, píxel por píxel, una identidad que no le pertenece. La niña de la que hablamos tenía, como cualquier otra persona, 13 años, una vida dividida entre dos territorios, el que sus padres podían ver y el que cada día entero en la palma de su mano tenía con ese móvil. En ese segundo territorio, donde las redes sociales, los mensajes, aparecía un perfil con un rostro de un adolescente, ojos amables, sonrisa fácil, la clase de imagen que no despertaría sospecha, porque parece, aparentemente y precisamente, un espejo. Pero no era un espejo, era una máscara cosida con fotografías robadas. Hay una estadística que debería incomodarnos en repetir, no para generar pánico, sino para que despertemos de la ilusión, de lo que eso solo le pasa a los hijos de otros. Organizaciones que estudian la seguridad infantil de Internet estiman que en una proporción significativa de padres desconoce por completo con quién interactúan sus hijos en redes sociales. No es un dato lejano, es probablemente un dato que vive dentro de su propia casa, sin que usted lo sepa todavía. Y sin embargo, esta historia no se trata de la responsabilidad de unos padres, se trata de la justificación silenciosa de un depredador que intentó, antes que nadie más, que el amor y la manipulación pueden vestirse con la misma palabra. Detrás de esa fotografía había un hombre que la triplicaba de edad, un hombre que entendía que la mejor mentira no es la que se sostenía con violencia, sino la que se sostenía con paciencia. Carl Jung hablaba de esa persona, esa máscara social que construimos para movernos entre los otros. Lo perturbador de este caso es que la persona no fue construida para pertenecer a un grupo, sino para filtrarse en uno de los que jamás debe formar parte, el de la adolescencia, ese territorio sagrado, de descubrimiento que solo debería evitarse desde dentro. Él escogió palabras de elogio,
Escogió los horarios, escogió sobre todo la lentitud, porque la manipulación insistente no gira, sino susurra. No exige, espera a que la confianza crezca sola, como una planta a la que solo le hace falta regar todos los días, con la misma frase amable. No vamos a repetir aquí las tácticas exactas, porque nombrarlas en detalle no protege a nadie, solo entrena a quien quisiera repetirlas. Basta decir que el patrón, documentado una y otra vez por investigadores de todo el mundo, es siempre el mismo: esqueleto disfrazado de piel distinta, hidratación rápida, secretos compartidos y la construcción silenciosa de una distancia entre la víctima y las personas que podrían protegerla. Lo que sí merece nombrarse es la función psicológica de este patrón, porque esto no es un libreto exacto, pues cada mensaje enviado durante semanas cumplía un mismo propósito invisible: hacer que la niña se sintiera la protagonista de una historia elegida solo y exclusivamente para ella. No hay trampa más eficaz que aquella que le hace creer a la víctima que es ella quien decide, quien elige, quien tiene el control de un vínculo que en realidad fue diseñado por otra persona desde el primer mensaje. John Bowlby, el padre de la teoría del apego, escribió que todo ser humano nace programado para buscar una figura segura a quien aferrarse. Pues en la adolescencia esa búsqueda no desaparece, pero se traslada. Se prueba con otros vínculos, ensaya fuera del hogar. Un depredador que entiende. Esto no ofrece sexualidad primero, pero sí ofrece pertenencia. Y la pertenencia para una niña de 13 años puede pesar más que cualquier advertencia que le hayan hecho sus padres alguna vez. Entonces pensemos por un instante. ¿Qué significa tener 13 años en realidad en este mundo? Es una edad situada exactamente entre la frontera, porque ya no es una niña que obedece sin preguntar. Todavía no es un adolescente en criterio afiliado para detectar el peligro, disfrazado de ternura, pero sí es quizás la edad más cotidiana, por quienes construyen máscaras como estas. Suficientemente curiosa para buscar algo propio, pero no suficientemente experimentada para reconocer cuando ese algo propio se ha convertido en una trampa. No sabemos, y sería irresponsable inventarlo, cuántas semanas exactas duró esa correspondencia antes del encuentro. Los registros judiciales no detallan una cronología exacta de los mensajes, pero sí confirman que hubo un proceso sostenido de acercamiento, lo suficiente como para que la niña se sintiera más conocida a alguien que en la realidad que existía. Lo que sí sabemos es que en algún momento de este proceso la niña decidió guardarlo en secreto, no porque no confiara en su familia, sino porque el vínculo recién construido le pedía, sin decirlo nunca del todo, que aquello fuera solo de ella. Esa quizás es la primera señal que todo adulto debería aprender a leer. Cuando una relación empieza a exigir secreto como condición de existencia, ha dejado de ser un refugio, se ha convertido en una jaula de forma íntima. Bert Hellinger, el creador de las constelaciones familiares, insistía en que los sistemas humanos se sostienen sobre el orden invisible de pertenencia y lealtad. Cuando ese orden se rompe en secreto, sin que nadie lo note, el sistema entero está desprotegido. Aunque por fuera todo parezca intacto, una niña que oculta a quien le escribe de madrugada no está traicionando a su familia, está siendo separada de ella. Y aquí conviene detenerse en algo que rara vez se dice con suficiente claridad, porque el secreto no nace de la víctima, pero sí nace del manipulador, que lo siembra con frases aparentemente inocentes. Esto es solamente nuestro, pero no todos entenderían lo que tenemos. Y luego observa cómo la propia víctima, sin darse cuenta, se convierte en la guardiana de ese secreto que en la realidad la aísla. No es una debilidad de carácter, es un mecanismo más antiguo de todo aislamiento. Convencer a alguien de que proteger la mentira es proteger un vínculo. Y entonces llegó el día del encuentro. No hubo anuncio dramático, ninguna señal visible de que algo se hubiera roto. Solo una niña que salió de casa en Ubateu con destino a Chiquinquirá, un municipio vecino en el departamento de Boyacá, convencida de que al final de ese trayecto le estaría esperando un muchacho con rostro, el mismo que vio en la fotografía. Viajó solas, a escondidas, con la determinación silenciosa de quien cree que está a punto de vivir algo hermoso.
Deténganse por un momento en esa imagen, porque una niña de 13 años en un bus, atravesando un paisaje de montañas verdes, con el corazón latiendo al ritmo de una ilusión fabricada por un extraño. Pues no hay nada más devastador en esta historia que este trayecto, porque en él la niña todavía era por completo inocente de lo que le esperaba. Aquí, cada kilómetro que ese bus recorría era en la mente de la niña un kilómetro hacia la confirmación de todo lo que había sentido durante semanas. Cada kilómetro para nosotros, que ya conocemos el final, es un kilómetro hacia el abismo. Esa distancia entre lo que ella creía y lo que nosotros sabemos. Y es quizás la textura exacta del horror en este tipo de historias. Porque esto no es el monstruo evidente, sino la ilusión que camina, sonriendo hacia su propia destrucción, y además sin saberlo. Nadie en ese bus sospechó nada. Nadie podía, porque por fuera era solo un adolescente más viajando entre dos municipios boyacanenses, con la mirada perdida en la ventana, ensayando quizás en su cabeza las primeras palabras que le diría a un muchacho que jamás existió. Esta llegó a la terminal, y ahí, en cuestión de segundos, el mundo se había construido durante semanas, se hizo pedazos. El hombre que la esperaba no se parecía en nada a la fotografía. No tenía la edad prometida, ni la sonrisa prometida, ninguno de los rasgos que ella había memorizado, porque estos eran incompatibles con las conversaciones nocturnas que habían tenido. Era físicamente un extraño y, sin embargo, ella no salió corriendo. Stephen Porges, el creador de la teoría polivagal, describe cómo el sistema nervioso humano, ante una amenaza súbita, no siempre responde con la huida, a veces responde con el congelamiento silencioso, una especie de parálisis funcional, en la que el cuerpo obedece antes de que la mente termine de comprender el peligro. Y esto, sumado a algo devastadoramente simple, la dejó atrapada en una situación que ya no podía descifrar con las herramientas de una niña de 13 años. Porges escribe 3 respuestas posibles del sistema nervioso autónomo ante el peligro: la huida, la lucha y, en este caso, la inmovilización. No es cobardía y no es sumisión voluntaria, es el cuerpo tomando una decisión que la corteza consciente todavía no ha terminado de procesar en un cerebro de una niña de 13 años. Entender esto no es un ejercicio académico, pero sí es quizás el antídoto más urgente contra las preguntas más crueles que se le hacen a las víctimas de abuso. ¿Por qué no gritaste? ¿Por qué no corriste? La neurobiología ya respondió a esas preguntas hace décadas. El cuerpo en ese instante no está fallando, está haciendo, con los recursos que tenía, lo único que se debe hacer. Ahora, imagínate una niña de 13 años, sola en una terminal desconocida, frente a un desconocido que no coincide nada con lo que había imaginado durante semanas. El teléfono en la mano ya no sirve para llamar a nadie que la pueda rescatar en minutos. Sus padres no saben dónde están, sus amigas no saben dónde están. El único ser humano que en ese momento conoce su ubicación exacta es precisamente la persona que la ha engañado. Ese aislamiento geográfico y afectivo es quizás el segundo engranaje de su maquinaria, tan importante como el engaño mismo, porque no basta con mentir sobre quién es. Hace falta además que la víctima llegue a un territorio donde esa mentira no tenga testigos que puedan desmentirlas. Le pidió el dinero para el pasaje de vuelta. Él le respondió que el dinero estaba en su casa y ella, sin otro camino visible y sin otra persona a quien recurrir, en ese instante la acompañó. Esa fue la última decisión que le perteneció por completo. Todo lo que vino después ya no fue elección, fue consecuencia de una trampa que llevaba semanas construyéndose. Recuerdo la advertencia que le hice al principio de este relato. Hubo un instante ahí, en esa terminal, en el que todo pudo detenerse, un instante en el que el pasaje de vuelta era técnicamente la salida más razonable, y sin embargo no lo fue. No porque la niña actuara sin lógica, sino porque la lógica de una mente atrapada en el miedo no funciona como la lógica de quien observa la escena desde fuera, con la ventaja fría de conocer el desenlace. Esto es algo que como sociedad todavía nos cuesta comprender. El ¿por qué no simplemente se fue? Es casi simplemente la pregunta equivocada. La pregunta correcta es qué mecanismo exactamente la dejó sin salida para que percibiera en ese instante lo que tuvo que hacer. No vamos a describir en detalle lo que sucedió dentro de esa vivienda, porque hacerlo no honraría a la víctima y la expondría de nuevo. Lo que la denuncia en la investigación posterior establece es que, según los investigadores,
La menor fue víctima de abuso sexual por parte del hombre. La niña regresó a casa y en algún punto sus padres conocieron lo ocurrido y acudieron a las autoridades. La investigación de la Policía Judicial Sijin en Bocaya recopiló elementos de prueba que permitieron identificar al hombre de 38 años y el perfil falso construido con fotografías ajenas, un patrón de acercamiento sostenido en el tiempo. Este fue capturado. Hay algo casi paradójico en el trabajo policial en estos casos. De construir digitalmente lo que el depredador construyó digitalmente. Cada mensaje, cada fotografía, cada rastro dejado en un servidor se convierte en la única evidencia tangible de una relación que, para la niña, había tenido una textura de algo real. La investigación no solo desmonta la mentira, convierte en prueba judicial lo que durante semanas fue para una niña de 13 años la ilusión más importante de su vida. Un fiscal seccional de Boyacá le imputó el delito de acceso carnal menor de 14 años al hombre. El hombre no aceptó el cargo, y ahí, en esa frase breve y burocrática, cargo no aceptado, se esconde una de las verdades más incómodas de este tipo de casos, porque la justicia, incluso cuando actúa, no siempre entrega el cierre narrativo que el público espera. A veces el proceso continúa durante años en audiencias, en apelaciones y lejos de los titulares que un día contaron la captura. Nosotros no tenemos, al momento de producir este contenido, información verificada sobre una sentencia definitiva en este caso. Se lo decimos con la misma honestidad con la que contamos el resto, para no fabricarle una justicia de utilería donde la vida real todavía no ha terminado de resolverse. Y quizás esta parte menos satisfactoria de contar historias reales es eso, porque no todas cierran con la pulcritud de una ficción. Algunas quedan abiertas, como una herida que la sociedad prefiere dejar de mirar, apenas deja de sangrar en los titulares. Pero nosotros no venimos aquí para ofrecerle un cierre cómodo. Venimos a contarle lo que pasó con exactitud y con el respeto que se merece esta víctima. Carl Jung advertía que lo más peligroso no es el mal que se muestra a sí mismo, sino lo que se disfraza de inocencia para operarse en resistencia. Este hombre no se presentó como una amenaza, pero se presentó como un espejo adolescente, torpe, tierno, familiar, y construyó una persona diseñada para ocultar sus defectos ante la sociedad. Diseñada no para ocultar sus defectos ante la sociedad, sino para camuflar su sombra ante una niña. Y aquí está la lección más incómoda de todas, pues los depredadores rara vez se anuncian como monstruos. Se anuncian como personas concienciadas, felices, como alguien que, de casualidad, tiene los mismos gustos y la misma edad, las mismas ganas de ser escuchado que es tú u otra persona tiene. Piense en cuántas veces en su propia vida adulta ha confundido la familiaridad con la seguridad. Cuántas veces alguien que se parecía demasiado a lo que usted necesitaba resultó ser con el tiempo la persona menos indicada para confiarle su historia. La sombra de Jung no habita únicamente en los depredadores, habita también en nuestra tendencia colectiva a bajar la guardia frente a lo que no nos pertenece o a lo que no nos parece. Viktor Frankl, que sobrevivió a los campos de concentración nazi y después fundó la logoterapia, sostenía una idea que muchos encuentran difícil de aceptar al principio. El sufrimiento, aunque nunca deseado ni justificado, puede convertirse en el punto de partida de un nuevo sentido. Si la persona logra, con el tiempo y con una ayuda específica, a resignificar lo vivido en lugar de quedarse congelada en ello. Esto no significa, y de ninguna manera lo digo, que el abuso tenga un propósito, ni que la víctima deba sacarle una lección a lo que le hicieron, sino con su a lo que hicieron sin su consentimiento. Significa algo más modesto y más urgente, que la recuperación no depende de olvidar, sino de encontrar un acompañamiento profesional adecuado, un lugar donde la historia deje de dictar cada decisión futura. Frank escribió, desde el fondo mismo del horror que vivió, que al ser humano se le puede arrebatar todo excepto la última libertad, la de elegir la actitud con la que enfrenta lo que fue impuesto. Esa libertad no borra el daño y no la justifica, no le devuelve menos grave tampoco, pero es, para quienes acompañamos en procesos de sanación, y lo digo desde mi experiencia, el único territorio verdaderamente inviolable que le queda a una persona, sea adolescente o adulta, después de haber sido despojada de tanto. Ahí, ese territorio pequeño y feroz es donde empieza realmente y cuando comienza la verdadera reconstrucción.
No estamos aquí para infundir miedo por el miedo mismo, pero sí estamos aquí para entregarle herramientas, porque la información, cuando se comparte con cuidado, es una forma más honesta de cuidado que podemos ofrecernos los unos a los otros. Hay señales, no infalibles, pero sí consistentes, que suelen acompañar este tipo de dinámicas. Un vínculo digital que se vuelve secreto casi de inmediato. Un adolescente que empieza a proteger su teléfono con una urgencia nueva, distinta de privacidad normal, de la que normalmente siempre tiene. Una persona de la misma edad que nunca puede hacer una videollamada en tiempo real, o que siempre tiene una excusa para no mostrarse en vivo. Y sobre todo, la insistencia, suave pero muy consistente, en pasar del espacio público, de una red social, a un canal privado, donde nadie más puede observar esa conversación. Contenten que ninguna de estas señales por sí solas confirma algo, pero que todas juntas dibujan un patrón que merece una conversación abierta. No un interrogatorio, sino una confiscación puntuativa del teléfono. Una pregunta genuina, hecha desde la curiosidad y no desde el control. ¿Quién es esa persona con la que hablas tanto? ¿Y cómo la conociste? Hay una tentación comprensible pero equivocada de responder a este miedo con vigilancia total. Revisar cada mensaje, prohibir cada red social, convertir la vaciación de un adolescente en un territorio sin puertas. Esa estrategia casi siempre produce el efecto contrario del deseado. Enseña al adolescente a esconderse mejor, no a confiar más. La verdadera protección no nace del control absoluto, sino de haber construido mucho antes de que aparezca cualquier amenaza, un vínculo lo suficientemente seguro como para encontrar y contar un secreto incómodo sin sentir el riesgo de que un mayor lo regañe y no lo sepa guardar. Ese es, en el fondo, el trabajo más importante que cualquier adulto puede hacer. No perseguir cada conversación digital de quien ama, sino asegurarse de que si algo empieza a sentirse extraño, esa persona sepa, sin ninguna duda, que puede volver a casa, sin miedo y sin juicio. No sabemos qué fue de esa niña, porque los registros judiciales rara vez cuentan lo que ocurre después de la denuncia. Si tuvo terapia, si volvió a confiar, si algún día pudo mirar a una pantalla sin que la memoria se le encogiera el pecho. Lo que sí sabemos es que su historia no fue un caso aislado, es un patrón que se repite constantemente con nombres distintivos, en ciudades distintas, y con la misma arquitectura invisible. La máscara, una paciencia calculada y una niña o un niño que solo quería sentirse visto. La pregunta que dejamos no es retórica. ¿Sabes, querido espectador, con certeza quién habla contigo? ¿Quién está al otro lado de la pantalla? ¿Sabes con quién hablan tus hijos? ¿Has pensado alguna vez en que tus hijos pueden conocer a muchos extraños y que la confianza que tú crees con él y ese vínculo que tú crees con él puede salvarle la vida? Y hay una pregunta más incómoda que quisiera dejarles antes de despedirme. ¿Cuántas máscaras ha aceptado usted mismo a lo largo de la vida por la simple necesidad de sentirse acompañado? No para compararlo con lo que vivió esta niña. El abuso a un menor no admite comparación ninguna a otra forma de decepción adulta, sino para invitarlo a mirar con honestidad cómo la necesidad humana de pertenecer puede en cualquier edad nublar la capacidad de ver con claridad quién tenemos enfrente. Y este es quizás la enseñanza más incómoda y más universal de esta historia. La manipulación no necesita mentiras espectaculares, pero necesita solamente encontrar la grieta exacta donde alguien está esperando ser visto. Si este relato te tocó la fibra, si sientes que hay historias en tu propia vida que merecen ser miradas de frente, no hace falta que lo hagas solo. Hago acompañamientos individuales, sin juicio. Te invito a conocer mis sesiones. Aquí trabajamos uno a uno los vínculos de formación, las máscaras que aprendimos a usar y el camino de regreso hacia una versión más íntegra de nosotros mismos. Como siempre os digo, cuídense, ámense y respétense incondicionalmente. Recuerden que el mundo es mejor cuando ustedes están aquí. Díganme en la cajita qué les ha parecido este podcast. Buenos días, tardes o noches, allá donde me estén escuchando. Gracias.